Bienvenidos a la primera clase de nuestro CTC de protección anticorrosiva. En esta clase vamos a ver lo que es la definición de corrosión, cuáles son los elementos para que la corrosión ocurra. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de cómo ocurre la corrosión. Vamos a ver también cuáles son las técnicas de protección para que nuestros caños no sufran corrosión. Y vamos a mencionar las leyes físicas de aplicación, las más básicas, las que usamos todos los días, para que empecemos a conocer un poquito del tema. Bueno, voy a empezar con la definición de corrosión, una de las definiciones de corrosión, porque seguramente hay muchas, que dice así, dice que es un proceso electroquímico que involucra el flujo de electrones y iones, provocando la disolución del material en un electrolito. La pérdida del material se da en el ánodo, mientras que el cátodo no pierde material. Lo que hay que resaltar de esta definición son los elementos que se mencionan ahí, que son el electrolito, el ánodo, el cátodo, y cuando habla de flujo de electrones está hablando de lo que es un camino electrónico, o sea, un lugar por donde los electrones pueden circular. Todo esto en el marco de un proceso electroquímico, o sea que involucra tensiones, diferencias de potencial y intercambio químico. Como pueden ver acá en esta imagen, supongamos que introducimos una barra de metal en un electrolito, que puede ser agua o puede ser tierra, o ambas cosas, como ocurre en la naturaleza. Y esa barra de metal, que es un componente de alta energía, porque en la naturaleza no encontramos barra de metal, sino que fue sometida a un proceso de alta energía para transformarlo en metal, esa barra va a tender a volver a su estado natural, a su estado de más baja energía. Esto es una ley termodinámica, entonces va a tender a oxidarse, a perder material y a disolverse en la naturaleza nuevamente. ¿Cómo es el proceso? Bueno, lo podemos ver en la imagen. Se generan zonas con diferencias de potencial, o sea, estamos hablando de una pila eléctrica. Las zonas con mayor carga de electrones va a ser la zona catódica, y esa zona no va a perder material, pero sí la zona anódica, que es la que va a perder electrones y va a perder material en contacto con el electrolito. Ahí vemos en la imagen una esquematización de las zonas y ahí tenemos los elementos que mencionamos al principio. La diferencia de potencial va a generar una zona catódica, un cátodo, una zona anódica, el ánodo, el electrolito, que es el medio circundante, y el camino electrónico se da en la misma barra de metal en ese flujo de electrones. ¿Cómo se llaman las reacciones? Bueno, el conjunto se llama reacción de óxido-reducción, que se divide en la reacción de oxidación, que es la que ocurre en el ánodo, donde se pierde material, y la reacción de reducción, que es la que ocurre en el cátodo, donde no se pierde material. Bueno, finalmente lo que me queda aclarar es que las reacciones de oxidación y de reducción ocurren y deben ocurrir simultáneamente por una cuestión de mantención de energía. Digamos, una es complementaria de la otra, por lo tanto, ocurren en simultáneo y así es.